con música española. Vamos a hablarles de la infanta Cristina, que será imputada por presunto blanqueo de capitales y por cooperar en 2 delitos fiscales en el caso Anús. Juez de instrucción número 3 en la Corte de Mallorca ratificó la imputación contra Cristina de Borbón por un delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, mientras que su esposo, el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, fue enviado a juicio por otros 9 cargos en el caso Anús. Entre los años 2003 y 2006, Urdangarín y la infanta Cristina fundaron la empresa sin fines de lucro Anús, a la que desviaron 6 millones de euros de los fondos públicos, según denuncias. Durante la lectura del auto, el juez señaló que hay indicios suficientes para considerar que doña Cristina, hermana del rey Felipe, colaboró silenciosamente en las actividades ilícitas de su esposo, al destinar el 50% de su capital social de la entidad comercial Aizun a la firma creada por los duques de Palma. En tanto, el abogado de doña Cristina de Borbón, Miguel Roca, anunció que apelará a la medida por considerar que el juez instructor no tomó las recomendaciones de la agencia tributaria que eximen de culpas a su defendida. Obviamente es un criterio que no... El juez instructor mantiene la imputación contra la infanta por los delitos que se mencionan. Este obviamente es un criterio que no compartimos, es un criterio que entendemos que desconoce la posición de la agencia tributaria, que ha manifestado reiteradamente que doña Cristina no ha cometido ningún tipo de infracción tributaria, y por otra parte que el propio Ministerio Fiscal, de manera reiterada y constante, ha venido poniendo de manifiesto que no existe base para esta acusación. El fiscal anticorrupción, Pedro Jurrás, también defendió la inocencia de la infanta al cuestionar la decisión del juez que obedece a su grado de parentesco con el rey. Esta postura ha sido criticada por el colectivo Manos Limpias, una de las primeras organizaciones que inició la acción ciudadana para investigar a los duques de Palma. Está actuando como abogado defensor. Esto supone un desprestigio mayor del que tiene ya la Fiscalía en este país. La sociedad civil no cree en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una obligación, de acuerdo con el artículo 125, de defender la legalidad vigente. No la está defendiendo porque se está posicionando del lado de los presuntos imputados y de los delincuentes. Por lo pronto, portavoces de la Casa del Rey pusieron su pleno respeto a la independencia del Poder Judicial, en este caso, frase que recuerda a lo ya anunciado por el monarca español durante su discurso inaugural. En este país, la ley es igual para todos. Así es, la ley es igual para todos, pero hay personas que, parece el caso de la infanta, la hermana del actual rey de España y su esposo, hicieron uso del dinero público. Acá, por ejemplo, en la prensa española dice... ¿Para qué lo usaron? Desviaron, dice, que para hacer reformas de un palacete, viajes al extranjero, fiestas familiares, servicio doméstico irregular pagado en negro, clases de baile de salsa y merengue y viajes de lujo, según el juez, que ha demostrado actuar de manera independiente y sin presiones, ¿no?, con un miembro de la familia real. Exactamente. Bueno, él lo que está justamente demostrando es eso, que la ley tiene que ser igual para todos, ¿no? Es algo que de alguna forma se veía venir, pero como se ha dicho también en el reportaje, es una decisión apelable, ¿no? Ya el abogado ha dicho que va a apelar y habrá que esperar qué es lo que se decide en segunda instancia, ¿no? Y efectivamente, bueno, aquí ha habido pues una mala utilización de dinero público, aprovechando una institución, digamos, sin fines de lucro, ¿no? Y ha sido dinero utilizado, como has mencionado, para toda esta serie de actividades privadas que nada tienen que ver con, digamos, con ayuda social o que pudiera tener una asociación de fines de lucro, ¿no? Claro, pero además que uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué ella no necesita, en el caso de ella por ser miembro de la realeza española, también tiene asignada una mensualidad y ella trabajaba, así que uno puede pensar cómo puede haber utilizado y sobre todo que ella ha avalado con su silencio las acciones de su esposo. Bueno, la pregunta es, ¿irá a la cárcel? ¿Ella podrá ser sancionada con algún...? Bueno, en realidad aparentemente son sobre todo operaciones del esposo, pero a las que ella se prestó, como diciendo, miraba para otro lado y, ¿no?
se prestó con su firma, pero en todo caso sí es más bien la iniciativa de estas operaciones eran del marido. El problema es que ella al firmar y digamos no hacer nada, digamos de alguna forma se hizo cómplice, ¿no? Y eso por eso es que el juez la está imputando, ¿no? Muy bien, vamos a ver en qué acabará esa historia. Bien, nos vamos a Francia. La corte de Pau absolvió al médico Nicolas Bonnimesson, que practicó la eutanasia en 7 pacientes terminales de un hospital. El médico Nicolas Bonnimesson, de 52 años, juzgado por aplicar la inyección letal a 7 pacientes en fase terminal en el hospital de Bayona entre los años 2010 y 2011, fue absuelto por el Tribunal Penal de los Pirineos de Pau, al sureste de Francia. La decisión del tribunal, que fue celebrada entre aplausos por los asistentes, sirvió para que Bonnimesson agradeciera a los que confiaron en su inocencia a pesar de haber sido excluido del Colegio Oficial de Médicos del país. La Fiscalía había pedido para Bonnimesson una condena de prisión de 5 años por no respetar el protocolo y practicar la eutanasia sin el consentimiento de los familiares de fallecidos. Sin embargo, el exmédico aseguró que no era ni asesino ni criminal y que todo lo hizo para aliviar el sufrimiento de sus pacientes. La decisión del juez ha sido enorme. Yo no quería comparar el caso con el aborto involuntario, pero es necesario que se abra el debate de la eutanasia en el país, por el bien de la legislación. El caso del médico Bonnimesson pone sobre la mesa el debate sobre la despenalización de la eutanasia, luego que el Consejo de Estado ordenara suspender la alimentación artificial para un paciente tetrapléjico en estado vegetativo. Bien, y en lo que va de este año han sido detenidos 52.000 menores de edad procedentes de Centroamérica en la frontera con los Estados Unidos, una cifra alarmante que está preocupando a las autoridades. La historia se repite cientos de veces, sin importar de qué parte de Centroamérica se huye. Los flagelos del narcotráfico, la desigualdad y las temidas pandillas obligan a miles de personas, menores de edad incluidos, a emigrar en busca de un sueño que no saben si alcanzarán. A muchos les basta con llegar a México, país que no está exento de violencia. La gran mayoría tiene en mente el sueño americano. En el caso de los niños inmigrantes, la frontera promete algo más que alejarse de la violencia pandilleril. La cantidad de menores que viajan solos y son detenidos en la frontera se ha triplicado desde 2011. También se cree que el número de niños que cruza la frontera con sus padres ha aumentado, pero el gobierno de Barack Obama no ha hecho públicas las cifras anuales. Esta crisis ha desatado un intenso debate político en las últimas semanas en Estados Unidos, en el que la administración culpa a las redes de tráfico de personas por el arribo de cientos de centroamericanos al país, mientras la mayoría republicana de la Cámara de Representantes atribuye su llegada a la política del presidente Obama, que dicen lleva a creer a madres y niños que se pueden quedar en el país. Son 52.000 niños los que han llegado solos a la frontera sur de Estados Unidos, desde octubre del año pasado al 15 de junio de este 2014. Un incremento de más del 92% con respecto al año anterior. 33.470 menores han entrado por el sector de Río Grande en Texas. Tan solo ahí hubo un incremento en la llegada de niños solos de 168% con respecto al año fiscal anterior. Ante la emergencia, Estados Unidos ha aprobado un fondo de $254.6 millones en un programa para combatir las raíces de los problemas que generan las salidas de estos niños de sus naciones. Todos los pequeños están ahora en proceso de deportación. 82.000 personas, incluyendo adultos, han sido enviadas a Centroamérica en lo que va del año. Se desconoce por ahora el número total de los pequeños que serán definitivamente removidos y devueltos a la realidad de la cual huyeron. Bien, ahora nos vamos a Venezuela. 20 personas han resultado heridas por enfrentamientos entre estudiantes y la policía durante la llamada Marcha por la Independencia. La marcha convocada por el movimiento estudiantil de Venezuela acabó nuevamente en represión, luego que agentes de la Guardia Nacional y la policía impidieran la llegada de los manifestantes a la Plaza de Bolívar en el estado de Carabobo. Vía las redes sociales, uno de los organizadores de esta movilización dio cuenta que en el estado de Anzoátegui unas 27 personas fueron detenidas pero liberadas a las pocas horas.
El mismo panorama se repitió en Caracas durante la jornada convocada por el movimiento estudiantil que pedía la liberación de otros jóvenes y la independencia de poderes del Estado. En medio de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, la noche del martes, el exministro de Educación del régimen de Hugo Chávez, Héctor Navarro, publicó una carta en la que critica al gobierno de turno. En la misiva, Navarro le exige a Maduro que actúe como estadista y rompa el silencio en torno a las denuncias de corrupción que hizo hace unos días el exministro de Planificación Jorge Giordani contra el modelo económico chavista. Tras la publicación de este documento, el comité del partido de gobierno, PSV, decidió suspender de sus funciones al interior del grupo a Navarro y lo derivó a un tribunal disciplinario. Para algunos, es una sorpresa la repentina decisión de los chavistas de sancionar a quien fue un estrecho colaborador de Hugo Chávez a fines de la década de los 90. A raíz de su separación del partido oficialista, Navarro aseguró en las redes sociales que no se presentará como integrante del PSV hasta que no sea juzgado adecuadamente. Muy bien, pues esa es la situación. Ayer pues fue la marcha y es la represión pues de la policía hacia los estudiantes, ¿no? Se está regresando a la situación que se vivió en febrero, cuando empezaron las marchas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en realidad las marchas nunca pararon, ¿no? Han continuado, digamos, de alguna forma se han estado manteniendo. Lo que pasa es que ahora estamos en un contexto en que el diálogo con la oposición se ha cortado, ¿no? Y además en un contexto en el que se están dando, por lo visto, fricciones al interior del chavismo, ¿no? Ya hubo el caso de Giordani y ahora el caso de este señor Navarro. Entonces es un contexto, digamos, un poco distinto al que se había estado viviendo hasta hace unas semanas, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a Ecuador, ya que el Parlamento aprobó la llamada Ley de Aguas, otorgándole al Estado la administración total de recurso hídrico, prohibiendo su privatización. La Asamblea Nacional de Ecuador, AN, aprobó la denominada Ley de Aguas, la cual dispone que sea el Estado el que administre por completo el recurso hídrico del país y prohíba así su privatización. La normativa, suscrita por el voto de la mayoría oficialista, con 103 de 130 parlamentarios presentes, dispone asimismo que el agua sea distribuida de forma equitativa, cuidando sus fuentes y su calidad. Varias organizaciones campesinas y comunas indígenas manejaban las fuentes de agua en Ecuador por intermedio de juntas comunales, que manifestaron su oposición a que sea el Estado quien administre el recurso y pidieron se designe un consejo con representantes de varios sectores. Este es el inicio de la movilización, porque si estamos viviendo en un país de un carácter de un Estado plurinacional, lo estamos pidiendo que sea efectivamente con participación del pueblo. El presidente Rafael Correa expresó su satisfacción por el nuevo instrumento legal y dijo que en buena hora se aprobó la ley que ayudará a desprivatizar el agua en un 80%, ya que según el mandatario está en manos de grandes productores bananeros, entre otros grupos de poder. La ley del agua no es que era un mandato constitucional que no podíamos cumplir. Lo quisimos cumplir en el 2009, Hugo está muerto por estos mentirosos, Bosco Bisuma, acuérdense. Pero no es ni esencial para el gobierno, hemos avanzado mucho en la gestión del agua, si se da una ley. Es tal vez altamente deseable, porque da mejores instrumentos para gestionar y planificar el recurso agua, desprivatizar. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que el legislativo tomó una decisión de firmeza y destacó el trabajo de socialización previo al tratamiento del cuerpo legal que regulará el recurso hídrico ecuatoriano. Control, evaluación, seguimiento, administración por parte del Estado, quien es que garantiza el agua como un derecho básico de todos los habitantes de este territorio. Además de la movilización indígena que se cree llegará a la capital el fin de semana, hubo expresiones de protesta por la ley de agua en algunas provincias de la región andina de Ecuador. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a volver con la presentación del ministro de Economía de Argentina ante Naciones Unidas por el tema de los fondos WIC.